Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Normalmente aquí en Planeta Cero no prestamos demasiada atención a las noticias de actualidad, lógicamente relacionadas con el mundo del misterio, salvo en alguna que otra excepción. Una de las razones es porque en su momento, cuando empezamos a hacer algunos podcasts hablando de estos temas de rabiosa actualidad, por así decirlo, pues nos encontramos con censura, una censura que ha ido creciendo muchísimo en las redes sociales. Especialmente me quiero referir a las políticas que hoy en día lleva YouTube a cabo. Es así como muchos de vosotros me habéis comentado de volver a hacer una serie de podcasts que en un momento dado iniciamos sobre, algunas de las noticias de más actualidad en los últimos tiempos. Yo creo que todos sabéis a lo que me estoy refiriendo y no lo voy a mencionar porque, ya grabamos un par de podcasts que finalmente no pudieron ser subidos y tuve que eliminar porque hay temas de los que no se puede hablar, o al menos no se puede hablar mientras no estés absolutamente de acuerdo con la versión oficial. Bien, la cuestión es que hoy sí que quiero comentar una de estas noticias que han surgido en los últimos tiempos, no referida posiblemente a alguno de los temas más populares de los medios y seguramente una noticia con la que no voy a tener ningún tipo de censura, puesto que hay muchísimos podcasts ya que están hablando de esta noticia que ha surgido. También es cierto que mucha gente me envió emails y comentarios al respecto de que dijera algo, comentara algo sobre esta noticia tan curiosa que ha surgido y que voy a pasar a relatar. Y es que, insisto, seguramente ya voy a ser casi de los últimos que se meten en el tema. Seguramente ya habréis escuchado en podcasts, en vídeos, incluso en alguna que otra emisión radiofónica. Habréis oído hablar de las declaraciones de un profesor israelí, el profesor Jaime Shet. Unas declaraciones que no han dejado indiferente prácticamente a nadie. Es cierto que quizá en los medios de comunicación más oficiales no han aparecido, pero sí en todos los que habitualmente nos referimos al tema del misterio, a las conspiraciones, etcétera, etcétera. Voy a pasar a hablar del tema, si todavía no lo habéis escuchado. Si lo habéis hecho, pues no sé a qué tipo de podcast os habréis remitido, pero lo cierto es que hay bastantes diferencias entre unos y otros, y sobre todo por lo que voy a comentar al final de este podcast que estoy grabando hoy. Bien, el individuo en cuestión, insisto, es el profesor Jaime Shet. Es un ingeniero, tiene realmente varias ingenierías. Tiene 87 años, es un hombre que ya está realmente prácticamente retirado, y sobre todo de la función que tuvo durante muchísimo tiempo. Y es que este hombre fue director de la Unidad Espacial del Ministerio de Defensa de Israel, y es un cargo que desempeñó durante casi 30 años, desde 1981 hasta 2010. Insisto, el profesor Jaime Shet. Por si queréis buscar más información sobre él, veréis que es un individuo realmente con un currículum extraordinario, y que no se le puede atribuir que sea ninguno de estos paranoicos o personajes conspirativos, etcétera. No, un individuo que ha tenido altos cargos, que ha tenido reconocimientos, e insisto, con un currículum realmente excepcional. Pues bien, el susodicho profesor, aparecían unas declaraciones del susodicho hace unos días en un periódico local israelí, que es el Yediot Aharonot,
creo que se pronuncia así, más o menos. Bien, lógicamente estas declaraciones pues no eran algo nimio, ni simplemente un antiguo director de cualquier tipo de servicio de inteligencia, en su caso de una unidad espacial del Ministerio de Defensa. En fin, no son declaraciones de un antiguo alto cargo pues que puedan pasar casi desapercibidas. Y es que lanzó una serie de, yo no diría acusaciones realmente, o quizás sí, sobre todo referidas a Estados Unidos. Básicamente quiso poner los puntos sobre las IES en temas ovni, temas extraterrestre, temas alien. Y bueno, ahora veréis, yo he querido desglosar, la verdad es que las declaraciones enteras tienen realmente su jugo, pero las he querido desglosar en 6 puntos fundamentales, aunque en otros podcasts seguramente las podréis encontrar mucho más ampliadas. Y me gustaría comentaros los 6 puntos, detenerme en cada uno de los puntos para que veamos si lo que dice este hombre puede ser pues realmente medianamente cierto, o si pueden ser las divagaciones de un hombre ya con una cierta edad, o simplemente alguien que está intentando crear una polémica. En fin, vamos a verlo. Lo cierto es que se le han dado muchísima importancia a estas declaraciones por quién es el personaje y por la trayectoria de carrera que tiene. Bien, vamos a meternos de lleno en estos 6 puntos que he desglosado de las declaraciones de Jaime Shedd. Bien, lo primero que dice este personaje es que los extraterrestres ya hace mucho que viven entre nosotros. Las civilizaciones alien, básicamente, están mezcladas ya entre nosotros. Bien, esto tampoco nos debe de sorprender porque no es la primera persona que lo comenta. Es cierto que con un cargo como el suyo, pues es posible que quizá este hombre sepa algo más y hayan llegado hasta él, pues ya no digo rumores, sino incluso pruebas y evidencias. Aunque es algo que vamos a ver desglosado a lo largo de los 6 puntos, el hombre no va a presentar en absoluto ninguna prueba de todo lo que dice, salvo sus propias palabras y los propios hechos que él describe, que son difícilmente comprobables. Bien, este es el primer punto que dice: nuestra conexión con los extraterrestres, que ya desde hace muchísimo tiempo viven entre nosotros. Y a partir del segundo punto es cuando se empieza a referir en particular a los Estados Unidos, a la supuestamente nación más poderosa del mundo, y habla también bastante de su presidente, Donald Trump, presidente ya saliente, pero todavía presidente. Bien, lo que dice el profesor Shedd es que Estados Unidos está absolutamente enterado de esta situación, de que los extraterrestres están entre nosotros, que tiene pactos con ellos, por supuesto, y que Donald Trump, lógicamente, a la cabeza del país, yo me imagino que habla en particular de Donald Trump porque ha sido y todavía es el último presidente, pero seguramente también se ha querido referir a todos los anteriores presidentes que hubiera al cargo. Bueno, la cuestión es que Trump, lógicamente, lo sabía, el presidente Trump sabía de esto. Y concretamente habla de Donald Trump diciendo que fue el presidente que quiso revelarlo, que quiso revelar esta circunstancia de que hay contactos con civilizaciones extraterrestres que viven entre nosotros, que hay pactos secretos y que parece ser que no se le permitió desde estas mismas civilizaciones extraterrestres, no se le permitió a Donald Trump realizar la revelación. Y ahora voy al punto 3. El punto 3 nos dice quién impidió a Donald Trump hacer esta revelación. Y es según comenta este profesor, una federación galáctica que existe y que es la que al parecer controla. Estamos hablando, tal y como él lo expresa, esta Federación Galáctica, de como si fuera una especie de Naciones Unidas, si lo trasladamos a algo que realmente conocemos en nuestro planeta. Pues algo así como Civilizaciones Unidas sería, ¿no? en el cosmos y en el universo. Esto, la verdad es que a mí me recuerda más a ciertas películas de ciencia ficción, donde hay federaciones galácticas que se interconectan entre todas ellas, donde hay civilizaciones bastante magnánimas y otras mucho más villanas. En fin, esto nos lleva a que, por lo visto, no solamente hay una civilización extraterrestre, lógicamente, sino que hay varios tipos de aliens que están todos
unidos entre ellos de cara a crear, bueno, pues un bien o un mal común, no sabemos. La cuestión es que existe esta Federación Galáctica. Es el tercer punto que yo he entresacado de las declaraciones del profesor Eshed, que lo dice claramente con estas palabras. Hay una Federación Galáctica. Bien, desde luego no nos puede dejar de sorprender una declaración así. El punto 4 que he entresacado también me parece muy interesante, y es que esta revelación de que los extraterrestres están entre nosotros, trabajan junto a nosotros o tenemos relación con ellos, sobre todo los altos cargos de las naciones, bueno, pues no se puede esto revelar porque la susodicha Federación Galáctica está esperando a que la población del planeta Tierra esté preparada para asimilar esta información. A mí este punto, concretamente, me parece bastante curioso, no sé si decir incluso un tanto irrisorio o cuanto menos extraño. Vamos a ver, según mi modo de ver, yo creo que la civilización terrestre o las diferentes, casi voy a hacer culturas terrestres, porque desde luego no podemos comparar la cultura occidental con culturas orientales de diferentes tipos. Además, yo siempre he dicho que mucha gente, sobre todo en Occidente, tiende a ver una visión del mundo muy reducida. Bueno, por no hablar de las personas que lo ven todo según ven en las noticias que acontecen en su país. Y eso lo extrapolan, incluso aunque sea un país que tenga 4 millones de habitantes, lo extrapolan a todo el planeta. Es algo absolutamente irrisorio. Es que ni siquiera, aunque lo quisieras extrapolar solamente a Occidente, que sigue siendo un número muy reducido de personas comparado con todo lo que hay en el planeta, sobre todo si nos vamos a la cultura, a un país como India, que con la cantidad de millones, de miles de millones de habitantes que tiene, o por supuesto China, o incluso países musulmanes, etcétera, tendemos a ver las cosas todos desde una óptica que es muy errónea. Pues si esto lo sacamos incluso fuera del planeta Tierra, ya os podéis imaginar que puede ser mucho más escandaloso. Pero a lo que yo iba es que por lo visto están esperando a que la población mundial esté preparada para tener este contacto. Bien, sinceramente yo a día de hoy considero que la población está mucho menos preparada de lo que podía estar a finales de los años 70 o en los años 80, por poner 2 ejemplos. Yo no sé si los oyentes también tienen la impresión de que en un momento dado este mundo ha ido retrocediendo, culturalmente, sobre todo culturalmente ha ido retrocediendo, intelectualmente también. Esto es un hecho. Esto es un hecho, ya que hay muchos estudios que dicen que en cierto momento el cociente intelectual de las personas alcanzó un culmen, fue subiendo con el paso de los años. Estoy hablando de la media, por supuesto. Cada persona tiene su cociente intelectual, ¿no? La medida de inteligencia que se suele aplicar. Y que a partir de los últimos años, se está hablando de los últimos 30 años aproximadamente, esta media ha ido cayendo en picado. Desde luego a nadie se le escapa que la idiotización de la población pues está surtiendo un efecto masivo, sobre todo a través de algunos tipos de medios de comunicación. La televisión, que sin ninguna duda es lo que más extendido está a nivel mundial. Bien, este sería otro tema en el que podríamos entrar, pero desde luego el punto 4 de este profesor Eshed, que los alienígenas o la Federación Galáctica de la que habla él está esperando a que la población esté preparada, bueno, pues me parece, insisto, que si no lo hemos estado ya, yo dudo mucho que lo vayamos a estar, porque a día de hoy nos vamos hacia abajo, y de qué manera. Pero bien, dejemos esto aparte, porque sería, yo creo que para entrar en otra discusión y para hacer otro podcast al respecto de los altos y los bajos de la inteligencia del ser humano en los últimos tiempos. Vamos a continuar con los puntos que he desgranado de las declaraciones del profesor Haim Eshed. Hay otro punto que me ha parecido muy interesante, y es que él declara que existen contratos, o un contrato en general, mediante el cual se ha permitido a estos alienígenas que viven entre nosotros hacer experimentos en la Tierra.
es cierto que el profesor no detalla si son experimentos con seres humanos o si se trata de experimentos en general en el planeta, que pueden ser a nivel natural, con la vegetación, puede ser con, no sé, con cualquier tipo de animal, puede ser con seres humanos también, en fin, esto tampoco lo especifica. Y tampoco especifica qué es lo que realmente figura en este contrato, porque yo pienso que si se firma este contrato para experimentar dentro de nuestro propio planeta por parte de otras entidades que vienen, entidades biológicas que vienen de otros mundos, supongo que será a cambio de algo. Puede ser de una forma forzada, puede ser a cambio de, bueno, no ser atacados, por ejemplo, no ser invadidos, o puede ser, yo creo que una cosa más lógica sería incluso a base de conocimientos o a cambio de conocimientos. Nosotros prestamos conocimientos tecnológicos, avances en medicina, en fin, en muchísimos campos, a cambio de que ustedes nos dejen hacer experimentos. Bueno, tampoco aquí el profesor da mucha más información al respecto. De todas maneras, me sigue pareciendo curioso que no diga nada de qué es lo que figura en este interesante contrato, que lógicamente pensamos que firman pues los dirigentes de esta Federación Galáctica con los dirigentes de los países más importantes del planeta, lógicamente enfocado hacia Estados Unidos, que es lo que el profesor Jaime Shed a lo largo de toda esta entrevista y en todos los puntos pues es básicamente el país al que se refiere, a la nación a quien se refiere. Ya hemos comentado antes que se ha referido concretamente a Donald Trump y a los Estados Unidos en general. Y bien, y el punto 6, que es el último que quiero entresacar de las declaraciones, yo insisto, si podéis acceder a todas las declaraciones completas, que están en algunos podcasts, se habla de ellas e incluso figuran, si las buscáis en Google posiblemente las encontréis. Yo he querido desgranar estos puntos porque son los que más me han llamado la atención, pero puede que a vosotros os llamen más la atención otros. Bien, el punto 6 a mí me parece, y creo que en general a todos los podcasters que he escuchado hablar al respecto, les ha parecido el más interesante. Bien, el profesor Shed declara que en Marte, en el planeta Marte, existe una base subterránea donde están alojados o ubicados de forma temporal estos extraterrestres. No solo estos extraterrestres, sino también astronautas provenientes de la Tierra. Concretamente, en las declaraciones del profesor, él cita astronautas estadounidenses. Volvemos un poco a la fijación con el tema de que son los estadounidenses los que están metidos en todo este embrollo fundamentalmente. Aunque yo personalmente pienso que si todo esto existe, no creo que se hayan quedado fuera de la famosa Federación Galáctica otro tipo de naciones como pueden ser ahora mismo Rusia, China. Y vamos, insisto, este profesor es israelí, estoy seguro que Israel mismamente tampoco ha querido quedarse fuera, como otros muchos países que os puedan venir a la mente. Bien, pues el profesor comenta que en Marte hay una base subterránea, según dice, en las profundidades, no en el subsuelo, sino en las profundidades de Marte, donde pues comparten estancia varias de estas civilizaciones, varios extraterrestres, vamos a decirlo así, astronautas extraterrestres comparten estancia con astronautas de los Estados Unidos, según manifiesta el profesor Shed. No deja de ser otra declaración sorprendente que a mí, yo insisto, me gustaría que este señor diera alguna prueba de todos estos puntos que yo he comentado y de algunos otros, que diera alguna prueba. Lo malo es que, bien, es un individuo muy reputado, es un individuo con un background y con un currículum espléndido, del que raramente se puede dudar, pero es lo que siempre sucede con estas cosas. Cuando a uno no le dan pruebas, supongo que todo se puede refutar fácilmente. Bien, el profesor Shed dice, porque en la misma entrevista se le pregunta por qué todo esto no lo ha mencionado mucho antes y tiene que esperar a sus 87 años, ya cuando está pues bastante más cerca de la tumba que de la vida, porque tiene que comentarlo a esta edad. Él dice que fundamentalmente esto, que a su edad, y esto es algo que todos podéis imaginar, a su edad ya no le importa lo que los demás piensen,
que ya ha vivido mucho y que ha llegado el momento de decir esto. Quizá también, aunque no lo comenta en la entrevista, pues porque él también se siente que está ya, como decía yo antes, más cerca del otro barrio que el de los vivos. Y en segundo lugar dice que si él se ha decidido a hacer estas declaraciones es porque es una persona muy respetada, muy reputada, le han concedido varios premios e incluso anima a otros científicos, en fin, este hombre concretamente, según he podido leer, tiene varias ingenierías. Pues bien, supongo que incita a todo tipo de ingenieros y científicos en general reputados a hablar también, ¿no? A los que realmente tengan puestos importantes y conozcan de todos estos hechos, puesto que, bueno, según dice él, es algo que debe de salir a la luz. Insisto, Jaime Shed no presenta ninguna prueba, simplemente este testimonio publicado en este periódico israelí que comentaba, que también no deja de ser curioso que haga todas estas declaraciones tan supuestamente importantes en un periódico local. No estamos hablando de, bueno, no sé, algunos de los rotativos más importantes que existen en el mundo. Me vienen varios a la cabeza, británicos, estadounidenses, incluso indios. Y vamos, yo creo que sería un bombazo para cualquiera de estas redacciones hacerse con una entrevista en exclusiva con el profesor Shed. Sería un auténtico bombazo. Sin embargo, pues se dirige aquí al Yediot Aharonot, que yo sinceramente es la primera vez que escucho hablar de este periódico para hacer estas declaraciones tan espectaculares. Bien, y aquí viene la última parte, que es ahora donde me gustaría entrar. Ya habéis visto cuando se le pregunta al profesor por qué realiza todas estas declaraciones ahora, es por la edad que tiene, porque es un hombre muy reputado. Al final de la entrevista aparece en un pequeño párrafo al final, ya no como parte de la entrevista, sino como conclusiones a la entrevista, que el profesor Jaime Shed está a punto de presentar, o ya ha presentado, porque realmente ya está disponible, su nueva obra literaria. Siempre es interesante que este tipo de formas de llamar la atención aparezcan, y en muchas ocasiones han aparecido alrededor de una interesante promoción, al más puro estilo de producto de marketing realmente. Bien, yo me fijé en esto, que por cierto el libro se llama El universo más allá del horizonte, muy en concordancia pues con las declaraciones, ¿no?, que hace este profesor. Es como el universo más allá del horizonte. A mí me implica que él quiere hablar de lo que no conocemos todavía del universo, o de intentar ver más allá de lo que se nos muestra. Y ahí entraría todo el tema de civilizaciones extraterrestres, Federación Galáctica, etc. Bien, he intentado indagar un poquito sobre el libro, que de hecho tiene una página web en la cual se puede investigar un poco. Hay una pequeña descripción de la novela y quién la escribe y demás. Una de las cosas que me llama la atención de este libro, no sé si decir novela, porque la verdad es que no lo he leído y no sé si es divulgativo, tipo ensayo, o si entramos ya un poco en el terreno de la ficción, pero quizá lo empecemos a desentrañar con lo que os voy a decir a continuación. Lo primero es que me sorprende, es que es publicado por la misma editorial de la que forma parte este periódico en el cual se le hace la entrevista, la Yediot Aharonot. Es quien publica este libro. Esto ya nos puede hacer pensar que el periódico tiene un cierto interés en que esta entrevista trascienda, en que todos los podcasters le den bombo, y que yo ahora mismo esté aquí gastando unos cuantos minutos de mi tiempo hablando de esto para que todos vosotros lo escuchéis y os pongáis a buscar información del libro, del periódico, y quién sabe, quizás hasta a comprarlo, ¿verdad? Porque el fin de todo es esto. Se empieza a caer un poco el castillo de naipes de las declaraciones galácticas del profesor Shed. Bueno, quizá no, quizá vosotros penséis que todo tiene una justificación y lo del libro es solo casualidad.
Lo interesante es que se dice también que el libro está coescrito o basado en unas entrevistas que yo, más bien por lo que he entendido, es que realmente el libro en sí es una larga entrevista y que finalmente quien se encarga de la redacción es una escritora que es la que realiza la entrevista a Jaime Shed. Sería una especie de lo que se suele hacer con las lo que se llaman autobiografías, ¿no? Que muchas veces se atribuye el nombre de una autobiografía, es una biografía escrita por uno mismo. Se atribuye la autoría a la persona de la que trata la biografía, la historia, pero sin embargo todo viene porque hay un periodista que entrevista a esta persona y de ahí se entresaca un poco lo que es el relato. Pues a mí esto me parece algo parecido, que el libro esté basado en una serie de entrevistas que realiza una persona que es una escritora llamada Hagar Yanai, que así de buenas a primeras pues no sabemos tampoco quién es, pero si uno investiga un poquito sobre Hagar Yanai, vemos que es una escritora medianamente reputada en lengua hebrea en Israel, y que el estilo de sus novelas habitualmente es la ciencia ficción y las historias de fantasía, las novelas fantásticas. Bien, yo no sé si con todos estos datos ya hemos llegado a una conclusión sobre las declaraciones del profesor Jaime Shed. Aquí, ahora mismo, yo he dejado, he hecho un repaso a algunos de los puntos más interesantes de estas declaraciones que os quiero recordar. Los extraterrestres viven entre nosotros, Estados Unidos está enterado de esto, Donald Trump quiso revelarlo, pero la Federación Galáctica, que consta de varios tipos de civilizaciones de aliens, no le dejó, y que están esperando a que la población del planeta Tierra esté preparada para ello. Hay contratos con estos alienígenas para hacer experimentos y todo esto tiene el culmen en la base subterránea que existe en Marte, en la cual astronautas norteamericanos pues comparten, iba a decir partidas de cartas con los extraterrestres. En fin, yo no me imagino lo que pueden estar haciendo allí y qué tipo de encuentros deben de tener entre ellos. Sinceramente, estos son los datos, y después el dato más interesante es lo que no se menciona en muchos podcasts después de las revelaciones de un personaje tan reputado, y es que todo está en el contexto de este nuevo libro que curiosamente pertenece a la misma editorial que el periódico que hace la entrevista y publica estas declaraciones tan sorprendentes. Yo no sé si quizá lo he expresado de un modo un tanto enrevesado, lioso, si realmente lo habéis llegado a comprender bien. Quizá lo tenía que haber hecho con puntos mucho más separados, pero vamos, mi conclusión es que todo esto es un cachondeo fantástico. O sea, el profesor Shed, yo no sé si porque es un tío demasiado inteligente, porque ya a su edad le da absolutamente todo lo mismo, pero se ha inventado una historieta fantástica que le está dando una publicidad a su libro espectacular. Y posiblemente la tal Hagar Yanai, la responsable de las entrevistas al profesor Shed, sea quien haya ideado todo esto de la Federación Galáctica. Si es una escritora con tan buenas referencias en novela de fantasía y demás, yo creo que ya directamente podía haber escrito un libro al respecto y nos lo podrían haber contado entero, no solamente esbozarnos ahí 4 pinceladas sobre los contratos de los alienígenas. Bien, yo ahora no quiero decir que los alienígenas o las civilizaciones extraterrestres existan o no existan, o que estén en contacto con los gobiernos de la Tierra o no lo estén. Todo esto es posible y todo esto también es no posible. Yo no tengo absolutamente ninguna forma de comprobarlo ni demostrarlo. Podemos seguir investigando, pero lo que tengo muy claro es que las declaraciones del tal Shed no están basadas en nada que él realmente haya podido entresacar de sus casi 30 años de posición en la unidad espacial del Ministerio de Defensa israelí. Todo esto es básicamente una historieta que se han creado para publicitar el libro.
Ustedes, queridos oyentes, pues pueden tener una opinión completamente diferente, respetable. A mí me gustaría sinceramente que dejaran en los comentarios, o si me quieren enviar sus propias reflexiones al respecto de toda esta noticia, de todas estas declaraciones del profesor Jaime Schett. Yo sinceramente es lo que pienso, insisto, sin que esto sea óbice para, que desde luego los alienígenas o las civilizaciones extraterrestres existan. Lógicamente, la lógica nos dice que deben de existir, teniendo en cuenta la cantidad de planetas, sistemas, galaxias dentro del universo. Pero toda esta historieta que nos cuenta el profesor Schett, pues yo la veo complicada. Que haya civilizaciones extraterrestres en contacto con los principales mandatarios del planeta Tierra, pues miren, eso ni siquiera lo voy a descartar, pero tal vez no de la forma que nos lo cuenta el profesor Schett. En fin, yo creo que vamos a dejarlo por hoy, lo vamos a dejar aquí, e insisto, que cada cual, después de haber analizado un poco las declaraciones y el contexto en el que las hace este profesor, pues que las tome como mejor le parezcan. Yo creo que no aporta ninguna prueba de nada, pero bien, no ha dejado de ser una noticia que ha dado la vuelta al mundo, en cierta manera, y a la que, pues la verdad, hoy me apetecía dedicarle un podcast. Espero que os hayan gustado todas estas reflexiones alrededor de las declaraciones del profesor Jaime Schett, y os emplazo hasta un nuevo programa de Planeta Cero. Hasta la próxima.